Bueno, vamos a empezar a ver lo de hoy. Bueno, recién le comentaba. La idea de hoy es repasar un poco lo de la clase pasada. Les explico la nueva actividad que les subí. En realidad es muy sencillo, que la estaba buscando justamente. Se trata, bueno, un poquito de repaso de lo anterior y dos conceptos nuevos que son muy fáciles de ver. Miren que busco el Classroom de ustedes. Acá. Por ahora nos seguimos manejando en Classroom porque todavía no sé si está habilitada la plataforma y todavía yo no mudé nada, y así. Seguimos con Classroom. Sí, la plataforma está habilitada. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Sí, hay profesores que ya subieron Ah, cosas. bárbaro, está bien. Sí, yo todavía tengo que empezar a mudar las cosas a la plataforma. Entonces, bueno, si ya está habilitado, en cualquier momento ya nos pasamos. Bueno, a ver. Estoy buscando la actividad. Bien, me acuerdo que les había subido. Eran dos formularios como para completar opciones, un verdadero o falso, ¿sí? Te los voy a ir compartiendo. Bueno, ven la pantalla, ¿no? Sí. Bien. Sí. Todavía no están dando muy bien y a veces me da ese problema. Bueno, bien, esta era la actividad de usted que yo les mandé. Esta es la que se trata de las variables. Tengo que poner un modo de edición porque si no, no voy a poner algo. En realidad, acá lo que tienen que ir, yo les daba algunos tipos de variables, ¿sí? Y ustedes tenían que marcar hacia qué tipo le corresponde. Por ejemplo, no sé si lo estuvieron haciendo o no, algunos sí, porque vi que estaba algo completo. Por ejemplo, no sé, comida favorita, qué tipo de variable es. Habitaciones de un hotel, por ejemplo, si es cuantitativa, si es cualitativa. Después acá les pregunta la profesión. Después recordamos que teníamos cuantitativas, cualitativas, y a su vez esas se dividían en dos más. Entonces, bueno. ¿Cuál? Las puedo, ¿no? Preguntamos otra vez que se cortó. No, había preguntado en cuáles se dividían. No, por ejemplo, yo acá, por ejemplo, yo les anoto, por ejemplo, tipo de profesión que se dedica a una persona. Entonces, ¿qué tipo de variable es de las clasificaciones, ¿no? Si es ordinal, si es nominal, si es discreta. Bueno, de eso se trata este trabajo, ¿sí? Son todos enunciados con alguna variable y ustedes tenían que clasificarlo marcando la opción correcta, ¿sí? Después cuando lo terminan, después les dice los resultados. Todo se trata de lo mismo en este cuestionario, digamos. Sí, en este ejercicio. Bien. Si se corta me van avisando. Vieron que a veces... Tengo una duda. Tengo una duda, profe. Sí, decime. En una parte del cuestionario preguntaba la distancia de la Tierra al Sol. ¿Es discreta o es continua? Yo la respondí bien, pero la verdad es que ahora no me acuerdo qué puse. Creo que puse discreta. No, en ese caso tendría que ser continua porque una distancia es una medición, es una medida. Entonces, claro. Eso es puede estar en cualquier parte de la recta. Claro, sí. Está bien. Eso es una variable continua. Igualmente, si lo querés volver a resolver, se puede hacer porque... No, sé que la respondí bien, pero la verdad es que ni me había acordado que respondí y me quedé con la duda. Está bien. Bueno. Y después el otro... ¿Ven qué paso? Bien, el otro lo que hace referencia es a dos conceptos nuevos que no charlamos todavía. Son fáciles de explicar, ahora se los voy a ir contando. Acá se trata de, estamos hablando de los datos, son dos datos resumen o de la población o de la muestra. Por ejemplo, si yo tengo que sacar el promedio de edades
¿sí? Como para darnos un ejemplo, el promedio de edades de una muestra. Entonces, a eso hace referencia a lo que es un valor estadístico, ¿sí? Y si yo estuviera calculando, por ejemplo, el promedio de edades, pero de toda una población, ahí estaríamos hablando de un dato que es tipo parámetro, ¿sí? Parámetro y estadístico, si bien el concepto es el mismo, pero uno apunta a lo que es la población y el otro apunta a lo que es la muestra. Pero conceptualmente es lo mismo. Entonces, por ejemplo, acá les daba enunciados y tenían que clasificarlos. Bueno, acá es un verdadero o falso esto. A ver, el primer punto, por ejemplo, dice que un parámetro es un valor que resume los datos obtenidos de una población, ¿sí? Esto es correcto, ¿sí? Porque esta es la definición de parámetro, ¿sí? Es un dato que resume los datos obtenidos de una población, ¿sí? Entonces acá marcan verdadero. Les ve, por ejemplo, dice, de una población de tornillos se obtiene que la medida media, ¿sí?, es de 2,3 centímetros. Esta medida se trata de bueno, si está hablando de una población, es un parámetro. Si acá me hubiera dicho de una muestra, entonces marco estadístico. Estoy resolviendo así, como para explicarles el punto del tema. Después, por ejemplo, otro caso nos dice, en 2009 el precio promedio de 8 autos era de 45.000 pesos. Bueno, indicar si corresponde a un parámetro o un estadístico. En este caso yo marcaría un estadístico, porque acá está eligiendo 8 autos, ¿sí? O sea, del parque automotor, ¿sí?, de todas las marcas, se toma 8 marcas, 8 autos, o 8 modelos. Entonces, en este caso, sí sería un valor estadístico, el promedio. Bueno, y así deberían ir completando los demás. Bueno, les quedan 2 más por hacer. Acá tienen un mensaje un poquito más largo, dice, una muestra de 1.200 adultos arrojó que el 33,2% tiene algún tipo de alergia, ¿sí? Dado que de la población adulta de Estados Unidos, el 36% tiene alergia, ¿sí? O sea, de 1.200 adultos, tenemos esto de el total de esto, ¿sí? Entonces, acá tenemos 2 porcentajes, ¿sí? Estos 2 porcentajes, uno le va a corresponder a un parámetro y el otro le va a corresponder a un estadístico. Entonces, bueno, el que hace referencia a la muestra es un estadístico, el que hace referencia a la población es un parámetro. Bueno, el concepto es básicamente ese. Los dos son... O sea, 36% sería parámetro. Claro, tal cual. Entonces ustedes acá marcan 36 y marcan ahí el parámetro. Bueno, yo lo tengo en modo de edición, por eso se me puso así. No. Porque si no, yo no lo puedo, si no lo tengo que resolver. Está bien. Está bien. Profe, en ese tengo una duda, porque Sí. Bueno, explíquelo si quiere y le pregunto la duda. No, decime. Ahí cuando dice el 32% en el de los freezers y cuánta gente tenía cocina con gas y eso. Bien, cuando dice ese. Sí, este de acá, sí. Espera que lo pongo así se ve mejor. También un segundo que lo leo. Dice, en el año 2001, el 50% de la Argentina tenía heladera con freezer. El 80% cocina, el 90% baño dentro de la casa. Bien, dice, de los que tienen cocina gas, se obtuvo que el 32% tiene acceso a gas natural. Indicar qué dato le corresponde a cada uno. Bueno. Sí. Yo cuando dice el 32% tiene acceso a gas natural, yo lo puse como un parámetro porque entendía que la población era la gente que ya tenía cocina a gas, que no tomamos el otro 20% que no la tiene. Pero es un dato estadístico, supongo que porque al final lo que importa es la población argentina, ¿no? Claro, a ver, yo creo que se hace referencia a que, a ver, tenemos este número, el 50% que tiene la heladera con freezer,
ahí se refiere a la población. Entonces, este es un dato de población. Y claro, y el último... Parámetro. Claro, estos tres yo lo marcaría como parámetro, porque hace puntualmente la referencia a la población entera. A la población. Sí, y este último pareciera como que está haciendo referencia a una muestra, pero, a ver, vamos a leerlo otra vez por las dudas. Dice, de los que tienen cocina a gas, claro, ven, de los que tienen, o sea, del grupito de la cocina a gas, claro. Dice que se obtuvo que el 32% tiene, o sea, no, esto es un estadístico, porque acá estoy tomando una muestra, o sea, de ese grupo de acá, el 32%, ¿sí?, es el que tiene gas natural, o sea, acá se tomó un grupo de este de acá. Entonces, no, yo lo marcaría como que esto es una muestra, y este es un valor estadístico. Entonces, lo marcarían así. Creo que lo marqué. A ver, ya les digo. A ver, acá tengo la... Porque a ver si lo marqué. Sí, está bien. Sí. Acá están las respuestas. Bueno, no importa, es lo mismo. Sí, ven que lo había marcado así. Ven, esto es como parámetros y este como valor estadístico. Sí, me quería sacar la duda porque a veces justo les digo algo y yo lo marqué mal después. Perfecto. Bueno, y por último, dice, si selecciono un grupo de personas y establezco que de ese grupo 15 tienen más de 60 años, estoy dando un parámetro, bueno, ¿verdadero o falso? Falso. Claro, falso, muy bien. Bueno, ¿se entiende el concepto? ¿Sí? El concepto es muy puntual y sencillo, ¿sí? Los dos dan referencia a un dato resumen. Un dato resumen es un promedio, un porcentaje, ¿sí? Pero uno enfoca a la población y otro enfoca a la muestra, ¿sí? Bueno, eso es lo que deben conocer como para resolver este cuestionario. Yo lo que quería hacer, que voy a proyectar otra cosa. Si se corta me avisan, ¿eh? Está bien. Igual, si se corta, volvemos a entrar, ¿no? Claro, sí. Bueno, esta es la pizarra que habíamos hecho la vez pasada. Quería retomar algunas cositas y después pasar a el tema que les quería explicar hoy. Bueno, esto a modo de repaso, ¿sí? Teníamos los tipos de variables, teníamos cuantitativas. Acá yo les escribí entre paréntesis porque el libro de Kelmansky, el de tapa roja, ese llama a las variables cualitativas como categóricas. Ahí se corta, profe. Numéricas. Se te escucha todo entrecortado. Bien. Debes tener poca señal de internet. Ahí, ¿me se escucha mejor? Sí, sí. Ahí va. Sí, porque a veces es como... Bien. Porque a veces como que se interrumpe un poco y se entrecorta. Bueno, entonces... Sí, la lluvia también estropea bastante. ¿Sí? Entonces, les decía, yo les escribí esto de acá porque el libro de Kelmansky, el de tapa roja, llama a las variables cualitativas como categóricas y las cuantitativas como numéricas. Entonces, cuando ustedes lean esa parte, se van a encontrar que las llama de esta forma, ¿sí? Pero es lo mismo. Después, creo que sí las clasifica con estas palabras, pero hace más referencia a los tipos de gráficas. Esa unidad les mezcla las variables con las gráficas. Después, cuando lleguemos a esa parte, vamos a leer bien ese capítulo y vamos a ir viendo los tipos de gráficos. Entonces, estábamos hablando, ¿sí?, de los otros conceptos, ¿sí? Este es el resumen de los conceptos que fuimos viendo hasta ahora, ¿sí? Son todos sencillos. El concepto de población, el concepto de muestra, el concepto de variable, ¿sí? Cuando hablamos de variable nos estamos refiriendo a ese dato que decimos de
de ese grupo que estamos trabajando, ya sea una muestra o es una población, ¿sí? Una característica en particular que va a ir variando. Y los datos resumen, ¿sí? Que es lo que vimos recién, se llaman, bueno, parámetro estadístico. Me quería meter en el tema siguiente, que sería, después ustedes lo van a leer, el capítulo, bueno, igualmente vamos a hacer una lectura. Bueno, a ver el concepto de muestra. Sí. Se ¿Vuelve a repetir? ¿Volviste? Sí, ¿se escucha ahora? Ahí está. Ahí está. Sí, ahora sí. Sí, ayer me pasó lo mismo, me quedé congelado y seguí hablando. Vuelvo. Bueno, ahí se escucha bien, ¿no? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, les estaba hablando puntualmente de la muestra. Hasta ahora nosotros conocemos que es un grupo que sale de una población, ¿sí? La muestra es representativa de una población. Bien, el capítulo 6 del libro de Kelmansky habla de los tipos de muestra, ¿sí? Yo les había hablado que es muy importante cómo se debe seleccionar las muestras, porque va a impactar directamente en los resultados. O sea, si yo me equivoco en elegir esto, después voy a obtener tales resultados. O sea, si son malos, si son buenos, ¿sí? Entonces es muy importante hacer una muestra correcta. Bueno, acá menciona tipos de muestra, tipos de muestreo, o sea, formas de tomar las muestras. La idea de hoy yo se las quería explicar un poco, y después ustedes cuando lo lean, ahí van a ver algunos ejemplos, ¿sí? Igual vamos a leer algunos. Siempre apunta a que la muestra tiene que ser lo más parcial posible. Entonces yo cuando elijo, sean personas o sean objetos, debo elegir sin ningún interés en particular, sin nada que tenga que ver con algo personal. O sea, tiene que ser lo más parcial posible. El primero de los tipos de muestra, el primero de los casos, se llama aleatorio simple. Es un método muy sencillo, porque lo que hace es elegir al azar, ¿sí? El individuo, o sea, persona u objeto. Se elige al azar, o sea, todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos, y ninguno de ellos participa en la elección. Eso es lo que va aclarando también el libro. Entonces, por ejemplo, yo quiero tomar la muestra, por ejemplo, de personas de un partido, por ejemplo, por ejemplo, de Pilar. Entonces, puedo elegir al azar tantas cantidades de personas, ¿sí? Sin importar quién sea. Eso es el muestreo más sencillo que existe. O sea, voy eligiendo, sin importar quién sea, personas, como para hacer un estudio que yo necesite. Bien. A su vez, hay otras formas de tomar esa muestra. Por ejemplo, existe otro que también es muy usado, que se llama sistematizado. El muestreo sistematizado lo que hace es también se elige, pero a través de una regla que se va siguiendo. Por ejemplo, yo quiero elegir personas, por ejemplo, dentro imagínense, de personas de una escuela. Quiero que en el libro hace un ejemplo parecido. Entonces lo que voy haciendo es, cada 10 alumnos que salgan del edificio, elijo a uno. Por ejemplo, pasan 10, elijo a uno. Pasan 10, elijo a uno. Entonces, ese sistema de elección está dentro de lo que es el muestreo sistematizado. También es muy frecuente utilizarlo en lo que es el control de calidad. Porque, por ejemplo, de una producción salen tantos productos y yo puedo elegir, voy eligiendo, imagínense, cada 100 productos tomo uno, cada 100 productos tomo uno, como para ir controlando la producción. Ese es el más, digamos, este es el más usado en lo que es el muestreo en producción, ¿sí? Después tenemos otros tipos de tomas de muestras, que uno se llama estratificado
que lo que hace es dividir en grupos, ¿sí? En dividir en grupos, imagínense, tengo mi muestra, o el grupo, y lo que voy haciendo es, los voy agrupando en diferentes subgrupos que compartan alguna característica, ¿sí? Por ejemplo, acá, los que tienen 18 años, ¿sí? O entre 20 y 20, bueno, algún rango de edad, pónganle. Acá, por ejemplo, los mayores a 60. Acá los que están entre, no sé, entre 50 y 60. Entonces, voy como haciendo un subgrupo de, bueno, en este caso son personas, que comparten alguna característica. ¿Se escuchó bien? Sí. Sí, sí. Bien, bien. Entonces, el estratificado lo que hace es justamente eso. La toma de muestras se hace a través de subgrupos. Entonces, yo los tengo agrupados por alguna característica en particular, y después voy eligiendo elementos de ese subgrupo, ¿sí? Entonces, la muestra va a estar dada por lo que yo elija de acá, ¿sí? También la elección se hace así, aleatoria simple, sin ningún, ¿cómo se dice?, interés en particular, o sea, tiene que ser lo más parcial posible. Esta es la idea. Y también, el por conglomerado también agrupa en subgrupos, pero esos grupos no comparten ninguna característica, son heterogéneos, como dice el libro. Y, o sea, los agrupo como a mí me parezca, digamos, y hago la selección dentro de esos subgrupos, ¿sí? Eso sería, o sea, los dos lo que intentan es agrupar, pero uno los clasifica por alguna característica. Profe, no lo entendí mucho a este punto. ¿Cuál decís? ¿El último? Conglomerado. Sí. Por conglomerados, bien. Acá también lo que hace es agrupar, los divide en subgrupos, pero esa agrupación no se da por ninguna característica en particular, sino que, bueno, los agrupo, ¿sí? Como me parezcan, digamos, o por cantidad, ¿sí? Pero ese grupo no comparte ninguna característica. O sea, no es como estos que, por ejemplo, tenían el mismo rango de edad, ¿sí? En este caso, no es requisito que compartan nada en particular, sino que se va agrupando de a poco, ¿sí? Y desde ahí se toman las muestras, ¿sí? ¿Más o menos se entiende? Ahora vamos a leer un ejemplo que está en el libro, así vemos un poquito mejor esto. Y el último es el multietápico, que lo que hace es combinar alguno de estos, ¿sí? O sea, combinar estos en formas de muestreo. Puede arrancar con por conglomerado y después la elección la hace sistemáticamente, ¿sí? Por un sistematizado. Entonces van mezclando la toma de muestra. Les quería ahora si quería pasar a leerles algún ejemplo. Abajo de todo, ¿qué dice, profe? A ver. Multietápico. Multietápico. Ahora lo vamos a leer más claro cuando lo veamos en el libro. A ver, déjenme, voy a buscarlo. Profe, creo que tiene una herramienta ahí abajo, puede ser, que tiene una A, creo que para escribir, así no tiene que andar escribiendo con el mouse. Igual tengo una pequeña, una pizarrita digital. Pero sí, igual todavía te lo estoy practicando, soy bastante... Sí, no son cómodos, hay que acostumbrarse a... Sí, hay que acostumbrarse. Igual, más dentro de todo, vengo bastante bien por ahora. La voy como cuando te hacen firmar en el postnet. Claro, es algo así. Sí. Hace cualquier cosa. Sí. A ver, ahí está. Bueno, ¿ahí se ve? Sí. Bien. Sí, se ve. Muestreo. Bueno, esperen que lo voy a agrandar un poquito más. Un poquito mejor. Bueno, acá justamente les va mencionando los tipos de muestra que vimos recién.
Bueno, el aleatorio simple, les leo alguna característica ya que está. Por ejemplo, dice, se utiliza algún mecanismo probabilístico para elegirlos, o sea, acá hace referencia a que, bueno, cuántas chances tiene alguien de ser elegido, entonces ahí se elige, ¿sí? Después dice, la gente no selecciona, bueno, acá siempre hablando de personas, ¿no? La gente no se selecciona a sí misma para participar, o sea, no participa en la elección, y dice, nadie en la población es favorecido en el proceso de selección, o sea, todos tienen la misma chance de ser elegidos. Después, el siguiente, acá les comento algo. El libro, después de ese muestreo, no sigue con los demás. Se mete en algo que lo llama como título muestras malas. Se mete en algo que se llama sesgo. A ver. Sesgo. El sesgo es... Sesgo. Bueno, acá se los leo, ya que está, como para definirlo mejor. A ver, esto es un favoritismo de alguna etapa del proceso de recolección de datos. O sea, es eso que yo les digo, que esa imparcialidad, bueno, el sesgo es justamente cometer esa preferencia por elegir algo. Por ejemplo, si yo estoy eligiendo personas, y por ejemplo, yo soy de River, entonces bueno, voy a elegir a los de River nada más, los de Boca no. Entonces ahí estoy cometiendo ahí estoy cometiendo un error. Porque, Claro. entonces no soy parcial en la elección de las personas. Bueno, eso tiene que ver con el sesgo. Hay muchas formas de cometer sesgo. Justamente por conveniencia, si me conviene elegir, el gusto personal, por ejemplo, es eso. Esto de la respuesta voluntaria, de que el participante, bueno, acá es puntualmente en la entrevista, ¿sí? Esto apunta mucho a la entrevista, si el participante se ofrece a participar o no, eso tiene que ver con esto. Por ejemplo, y después hay otros tipos, después le vamos a dedicar un apartado a esto. Después, cuando hablamos de las preguntas, ¿sí? También tienen una forma de sesgar esas preguntas. Por ejemplo, hago una pregunta para tratar de agradar, si yo sé que esa persona comparte tal ideología, entonces le hago una pregunta para que le guste, por ejemplo. Esa pregunta, esta de por recuerdo, quiere decir que la persona que está contestando está haciendo memoria de algo. A eso de hacer memoria a veces puede fallar, porque el dato no va a ser tan preciso. Claro, hay varios tipos. Igualmente, después cuando hagamos el tema de la encuesta, nos vamos a meter en esta parte del sesgo. Bueno, entonces, continuamos con los tipos de muestra, que es lo que estamos haciendo. Que justo el libro lo tiene dividido de esta forma. Bien, después nos dice otro tipo de muestreos, acá está el sistemático, el que yo les había mencionado después. Acá les da un ejemplo medio parecido al que yo les dije, el de la escuela. Bueno, sí, es medio parecido, yo me recordé esto y se los dije. Dice que se entrevista a alumnas a la salida de una escuela, entonces se tomaron cada 10, ¿sí? Cada 10 chicas que salían, se elegía una para hacer la entrevista. Acá tenemos el muestreo estratificado, ¿sí? Dice, la población se divide en grupos homogéneos, ¿sí? Llamados estratos. Dice que luego se realiza un muestreo simple de unidades muestrales dentro de cada estrato. O sea, se va agrupando por alguna característica. Dice, los estratos se eligen de acuerdo con los valores conocidos de alguna variable, ¿sí? De esta manera, que haya poca variabilidad dentro del estrato. Dice, los valores de dicha variable para las unidades de un estrato particular difieren poco. Dice, pero que haya mucha variabilidad entre estratos, dice los valores de dichas variables, me estoy perdiendo, ¿sí? Pero que haya, no, estoy leyendo mal, pero que haya mucha variabilidad entre estratos. Dice, los valores de dichas variables para las unidades de distintos estratos difieren mucho. Bueno, entonces,
Resumidamente, de lo que nos dice acá, lo que nos está apuntando es a que esos estratos, que son los grupos que yo les había mencionado anteriormente, son los que comparten alguna característica. Bueno, acá, por ejemplo, les da el ejemplo de los rangos de edades, ¿sí? El grupo de edades de menos de 6, entre 6 y 12, entre 13 y 18. Por ejemplo, por género, femenino, masculino. Entonces, bueno, esa forma, esa característica que comparten, es lo que me va a delimitar cada uno de los estratos. Bueno, acá también les menciono otro ejemplo. Y después, el otro tipo de muestreo es el por conglomerado. ¿Sí? Dice, en un muestreo por conglomerado, la población se divide en grupos heterogéneos, ¿sí? Llamados conglomerados, justamente. Luego se realiza el muestreo aleatorio simple, en el que las unidades muestrales son los conglomerados. O sea, se agrupan también, como hicimos anteriormente, se hace la muestra por el aleatorio simple, pero acá pasaba lo siguiente. Dice así: la idea del agrupamiento por un muestreo aleatorio por conglomerado, dice también llamados aglomerados, es opuesta a la del muestreo estratificado. Dice, interesa que los individuos que componen cada grupo sean lo más heterogéneos posibles. O sea, esto es lo que hace referencia a lo que yo les decía, no comparten ninguna característica. Y se espera que cada conglomerado sea representativo de la población. Bueno, ahí justamente es, yo hice la selección lo más heterogéneamente posible, ¿sí? Agrupados, y después voy a hacer, como dice acá, el muestreo. Dice, los conglomerados son las unidades del muestreo, pero las unidades de interés son los individuos dentro de los conglomerados, ¿sí? En definitiva, bueno, acá nos está explicando lo que yo le estaba diciendo. O sea, acá yo voy a elegir dentro de esos grupos. Bueno, este tipo de muestreo puede tener mejor rendimiento, costo-efectividad, que en un muestreo aleatorio simple, ¿sí? En especial si los costos de traslado son altos. O sea, bueno, acá lo que hace referencia también un poquito a esto, del por qué se hace este par, porque a veces la muestra es muy grande, entonces, bueno, quizás reducirla en grupos para elegir a veces sirve. Bueno, y después le da un ejemplo. Y por último, el multietápico. El multietápico, como les había dicho hace un ratito, lo que hace es combinar los tipos de muestreo. Dice, un muestreo multietápico tiene 2 o más pasos. Y en cada uno de ellos aplica cualquiera de los procedimientos de selección anteriores. Bueno, les da un ejemplo, vamos a leer uno. Dice, una encuesta de vivienda. En la primera etapa se divide la ciudad en barrios y se toma una muestra aleatoria simple de los barrios. Después, en la segunda etapa, cada barrio seleccionado, en la primera etapa, se divide en manzanas. Y después dice que se seleccionan las manzanas mediante un muestreo aleatorio simple y se visitan todas las casas de cada manzana seleccionada. O sea que va teniendo etapas, justamente desde el multietápico. Cada una de esas etapas es un tipo de muestreo. Bueno, esto vendría a ser los tipos de muestra que menciona el libro, ¿sí? No recuerdo, yo sé que existen más, pero no recuerdo los nombres, eso sí. Pero hay otras formas también de mostrar. Acá en el libro les muestra algunos de los más usados. Bueno, para ir más o menos cerrando la idea de hoy. Después cuando le suba la actividad, bueno, vamos a tratar sobre esto de los tipos de muestra. También se los voy a subir tipo cuestionario como para chequear conocimiento, digamos, para justamente... ¿Nos deja puesto de dónde a dónde tenemos que leer el libro? Sí, y justamente eso. Esto el muestreo justamente es el capítulo 6. Me gustaría que lo vuelvan a ver, más allá que lo hicimos hoy. Así leen los ejemplos que está ahí. Y les voy a pedir que, aparte del capítulo 6, a ver, creo que era el siguiente, el 7. A ver. Capítulo 7 dice datos variables. Sí.
A ver, este es el capítulo, claro, ahí está. Bueno, el capítulo 6 es lo que vimos recién. Y el capítulo 7 es el capítulo de variables que tiene este libro. O sea, vamos a ver lo que estuvimos trabajando en la otra clase. Pero lo que hace este libro es, lo va mezclando con ya con alguna tabla, y vamos a empezar a encontrar las gráficas. ¿Ven? Acá les dice variables numéricas y categóricas. Acá lo que yo les decía, la diferencia. Les va explicando de qué se tratan los tipos de variables. Si quieren esto lo pueden saltear, pero igual ojéenlo, aunque sea por arriba, para ir viendo justamente cómo va armando alguna tabla. Porque, por ejemplo, los tipos de gráficos, en los gráficos ¿ven lo que les va diciendo? Los va agrupando los tipos de gráficos según por variables, o sea, gráficos para datos categóricos. Entonces, por ejemplo, el gráfico circular. Después, seguramente va a aparecer el gráfico de barras después. A ver, acá están los gráficos de barras. Es bastante extenso el capítulo, pero igual tiene muchos ejemplos, eso es lo que tiene. Bueno, creo que ahí termina. Entonces les voy a pedir que terminen con el capítulo 6. O sea, la próxima actividad que les subo tiene que ver con el capítulo 6. Y ya la próxima clase vamos a empezar a trabajar las tablas de frecuencias ya. Tablas de frecuencia. ¿Tablas de? De frecuencia. Ese es el tema siguiente, tabla de frecuencia. Pero, bien. A ver, déjenme buscar capítulo. El 8 es origen de los datos. Sí, origen de los datos. El capítulo 9 es el parámetro estadístico, como habíamos trabajado. Variabilidad entre muestra y muestra. Sí, eso es el capítulo 10. Les habla del margen de error. No sé si vamos a llegar. No, bueno, está bien. Estudios experimentales, capítulo 11. Sí, ese también lo vamos a hacer. Pero cuando hagamos el tema de las encuestas, ahí vamos a ver los estudios, y ahí vamos a retomar eso del sesgo que les decía. Bueno, entonces, de tarea lo que les dije. Lean capítulos 6 y 7 como para introducirse en lo que es las gráficas, puntualmente las gráficas habla ese capítulo. Y yo les voy a enseñar, no sé si no explica mucho en ese capítulo. Yo les voy a enseñar lo que es las tablas de frecuencia. Si bien es media parecida a las tablas que muestra ahí ese capítulo, pero tienen algunas columnas en particular esas tablas. Entonces, se las voy a ir explicando una por una. Van a ver que es sencillo también. Ahí vamos a hacer un poco de cuentas, pero son fáciles. O sea, con que sepan, ni siquiera eso, con que tengan una calculadora es suficiente. Está bien, dale. Claro, porque vamos a sumar, restar, multiplicar. Sí, no creo que haya muchas cuentas complejas en estadística. No, justamente no. Son porcentajes, sumas, restas. Sí, existen fórmulas, pero son fórmulas nada más, que así no hay que hacer. No es que hay que graficar una función ni nada por el estilo. Sí, por eso. Entonces lo van a llevar bastante bien. Bueno, chicos, por hoy nada más, ¿sí? Vamos a terminar acá. Entonces, en la semana les voy a estar subiendo lo que hablamos hoy. Así hacen la actividad sobre el capítulo 6. Y bueno, y lean ustedes el capítulo 7 para empezar a introducirse en el tema de gráficas. Y eso es lo que vamos a hacer la clase que viene. Hablando de la clase que viene. El viernes que viene no me voy a poder conectar. Que así, bueno, lo vamos a pasar para la otra semana. Y así, el viernes 28, ese no me voy a poder conectar. Y así vamos a quedar ya para el viernes 4 ya. ¿Sí? El viernes 28 no hay. Listo. Bien. Bueno, entonces, igualmente yo les voy a subir para que vayan haciendo. Y bueno, y a medida que puedan lo van viendo. ¿Sí?
Bueno, chicos, los libero y que tengan un buen buena semana. Igualmente. Y nos vemos la próxima. Nos vemos. Adiós, profe. Nos vemos, chao, Buen nos fin de- vemos. Chao, nos Gracias. vemos. Chao, chao. Chau, chau. Chao. Chao.